Muy bien, 8:35 de la mañana. Sigue el enfrentamiento entre el gobierno y el Poder Judicial a causa del nuevo orden pesquero, que básicamente le exige a los industriales pescar más allá de las 10 millas marítimas. Como se recuerda, la CONFIEP acusó al gobierno recientemente en un comunicado de perjudicar al sector con cambios de reglas, ¿no? Básicamente se refería a la CONFIEP a los decretos 005 y luego el 011, que es bien gracioso. O sea, se declara inconstitucional el 005 y lo que produce es copia el decreto del 005, lo pega en otro decreto y le pone 011. Pero es la misma cosa, sacándole la vuelta a la ley, ¿no? De hecho, entre enero y octubre del año pasado, con los decretos 005 primero y luego el 011 después, las exportaciones pesqueras cayeron para las principales 7 empresas del sector. En cristiano, ¿qué quiere hacer el gobierno? ¿Qué dice el Poder Judicial? ¿Qué tiene que hacer el Congreso de la República? Porque acá están comprometidos los 3 poderes del Estado, ¿no? El doctor Mario Moretti, decano del Colegio de Abogados, está con nosotros. Gracias, doctora Moretti, por venir. Muy buenos días. Primero, saca un decreto, el 005, y que limita la actividad, digamos, de los industriales desde las 10 millas marítimas en adelante. El Poder Judicial declara inconstitucional ese decreto, emite una nueva norma, la O011, que en la práctica es un calco del 005. ¿Qué le está diciendo la justicia ahora al Produce? ¿Qué es lo que sucedió? El sindicato de pescadores interpone en esta acción popular que había sido interpuesta y que fue declarada fundada por el Poder Judicial, por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, declarando inconstitucional este decreto supremo 05-2012, fue un proceso constitucional, en el sentido, oiga, este decreto supremo no tiene valor, tiene que ser una norma de mayor rango. ¿Qué es lo que hizo el sindicato? En ese proceso constitucional, que ya estaba finalizado, que ya estaba en ejecución de sentencia, le dice al Poder Judicial: primero, quiero que produciéndose la acción o actos homogéneos, debe requerirse a Produce para que lo deje sin efecto. Que se acuse constitucionalmente a la ministra por el incumplimiento de dar una nueva norma. Y en primer lugar, también dice de que se deje sin efecto legal este decreto supremo 011 del año 2003. Pero le dice, ¿qué es lo que dice el Poder Judicial en una nueva resolución que ha dictado el mes pasado? O sea, usted se equivocó. Lo anterior, ¿a quién le dice se equivocó? Al sindicato. A los pesqueros. A los pesqueros. Usted está pidiendo que se aplique una norma referida al amparo. El proceso constitucional de amparo se aplica en los casos en los que un acto o una omisión afecte derechos constitucionales a una persona jurídica o individual por una autoridad. Allí procede el amparo. La acción popular procede cuando se pide la inaplicación de una norma de menor rango cuando debió dictarse una norma de mayor rango. O sea, los pesqueros han estado mal asesorados. Porque debieron. Depende de qué querían, ¿no? También. Por supuesto, claro. Ellos pensaron de que esto era lo más rápido. Vamos, son actos homogéneos. Son actos homogéneos, indudablemente que sí. Pero la tramitación y el objeto de la acción popular y el proceso de amparo es completamente distinto. Ahora, desde la puesta en marcha de este nuevo orden pesquero que ha estado liderado por la ministra Tribeño, se ha desatado un innecesario, quiero decir, enfrentamiento entre la autoridad y la industria pesquera. ¿Cómo puede operar un sector tan importante bajo estas condiciones, bajo este marco legal? Y sobre todo cuando ya la Corte Suprema le dice: este decreto supremo 05-2012 es inconstitucional. No sirve. Es inconstitucional. Por supuesto. Entonces, cuando le dice es inconstitucional, perdón, doctor, ¿qué le está diciendo? Regresemos al marco normativo anterior. O sea, en todo caso, no prohíbas a los industriales, claro, ¿no?, pescar más allá de las 10 millas. Permíteles pescar porque antes de las 10 esa millas. norma ya quedó sin efecto. Ya. Al haber sido declarado inconstitucional, ya quedó sin efecto. Pero ahí el Produce le saca la vuelta a la ley y pone el 11. Aquí tenemos ¿Y eso qué es? Un deporte... la timba del... el deporte muy usual en todos los gobiernos de sacarle la vuelta a la ley. Las leyes son como el póker. Y aquí, le saco una carta, le saco otra. Y con el mismo contenido. Claro, además es copiar, pegar.
lo mismo. Y en realidad, aquí, ¿qué es lo que dice el Poder Judicial? Le dice, bueno, hay una exhortación para que el ministro dicte y se dirija nuevamente al Congreso. Ya se dirigió y lo dice textualmente esta resolución. El Congreso debió haber promulgado o aprobado una ley de mayor rango que el decreto supremo. La ley de límites pesqueros. Por supuesto. O en todo caso hacer una mejor interpretación de la que ha hecho el Produce. ¿Y cuál sería el espíritu de esa ley? Porque muchos se pueden estar preguntando hacia dónde debería ir, ¿no? ¿Bajo la línea del 005 o una distinta? Para mí tiene que ser una distinta. Ajá. Porque, mucho encono trae esta ley. Y sobre todo porque ha sido dejado sin efecto el 0,5. Ese punto es importante. Ahora, ¿por qué o cómo así un ministerio puede resistirse a lo que dice el Poder Judicial? O sea, ¿qué pasa si Produce se sigue negando a que el Congreso discuta un marco legal pesquero o la hace larga, ¿no? Y continúa respaldando ahora el 011, ¿no? Desoyendo el reclamo de los pesqueros. Claro, es que el Ministerio de la Producción dice, no señor, yo cumplí la orden judicial. Oportunamente pedí que el Congreso la dicte. No es mi responsabilidad, es responsabilidad del Congreso. Y ahora, para que el Congreso dicte una nueva ley, ¿cuándo lo hará? Es más o menos el gran bonetón. Exacto. Ahora, estas normas, ¿qué están haciendo en la práctica? Usted como abogado notable, no solamente mira las leyes, sino mira lo que trae como consecuencia una ley, ¿no? Por un lado, Produce dice que alienta el consumo directo vía los artesanales, ¿no? Pero se mantiene distanciado de la industria pesquera, que es la que justamente lleva el pescado a la mesa popular. Este entrampamiento, doctor, ¿a dónde nos puede conducir pensando en el público? En el público, a la verdad que no solamente lo vemos en estos casos, lo vemos en diversas situaciones. Ahora último con la modificación a un inciso del inciso 11 del Código Penal, vemos que se produce. Es decir, el ministro del Interior, que es el que debió ser consultado esta norma, dice, no era necesaria. Los doctrinarios no era necesaria. Los políticos dicen que sí. Vemos nosotros cómo hay un enfrentamiento entre la sociedad y algunos políticos. Aquí nos encontramos nosotros que, por un lado, el Ministerio de la Producción dice A, el Poder Judicial le dice Z, y a la final es el Congreso, está en el centro y no resuelve el problema. O sea, al final lo que se persigue como espíritu desde el gobierno supuestamente de llevar el pescado directamente a la mesa popular no se consigue. No se consigue. Y lo estamos viendo que en realidad aquí, hablando deportivamente, la pelota está en manos del Congreso. Y el Congreso ya sabemos cuándo puede resolver un problema como este. Tarde y nunca. Ahora, una parálisis pesquera que se denuncia desde el sur, ¿no? Y tenemos además un fallo de la Haya que puede abrir un frente pesquero importante en la zona. ¿En qué condición recibe la industria pesquera este momento tan importante para el país? Muy preocupante. ¿Y por qué preocupa? Porque justamente estamos a la espera de lo que va a resolver el Tribunal de la Haya el día lunes. Y el problema que se va a presentar es ya sea para los pesqueros del Perú o para los pesqueros de Chile. Claro. Y a esto le agregamos este problema que se está suscitando aquí en nuestro país por el incumplimiento, justamente, porque la verdad es, aquí hay un incumplimiento de parte del Ministerio de la Producción, que le dice, no, yo cumplí, está bien, usted cumplió, pero dictó un nuevo decreto supremo, cuando el 0,5 dejó sin efecto porque fue declarado inconstitucional. No es conveniente ni para el público, ni para la gente que se pretende llevar, digamos, pescado a la mesa popular, ni para la gente, ni para el país con el fallo de la Haya ad portas. Exacto. Ahora, ¿Produce está obligado a acatar lo que dice el Poder Judicial? Indudablemente que sí. Es un mandato, y aquí el presidente de la República ha dicho algo bien cierto, la sentencia se cumple. Y aquí, ¿qué dice el Ministerio de Producción? Yo cumplí con presentar la ley, pero al mismo tiempo presentó un nuevo decreto supremo. Vamos a ver en qué acaba esta historia, ¿eh? Esta historia realmente no tiene cuándo terminar. Los industriales pesqueros, digamos, están distanciados del gobierno. Sí. Y esto finalmente afecta a la gente, ¿no? A la escuela, es el único perjudicado. Gracias, doctora Moretti, por ilustrarnos. Sí, queremos invitar para este viernes 24, hay una asamblea extraordinaria en el Colegio de Abogados
con la finalidad de modificar el estatuto a fin de que nos permitan a los de la directiva fiscalizar y auditar al al comité electoral, al fondo de previsión social. Se han llevado la plata y se la siguen llevando y no pasa nada. Si queremos nosotros moralizar y evitar que siga la corrupción, ojalá que nos dejen. Bien, doctor. Gracias. Le agradecemos por su presencia esta mañana y Gracias. será un gusto tenerlo en otra ocasión. 1:15 para las 9 de la mañana. Mabel. Gracias, Jaime. Nos vamos a una pausa.